tardes, Lenín. ¿Cómo están esos tapones por ahí? Bueno, están difíciles. Buenas tardes, Yajaira. Buenas tardes, Camilo, Dipré y al pueblo dominicano. Y no solo al pueblo dominicano, como decimos siempre, a todos que nos ven, a todos que nos ven y nos escuchan alrededor del planeta, en cualquier lugar de la tierra, en cualquier rincón de la Pachamama, la que tenemos que apapachar, que nos apapacha bastante. Así que un abrazo para todos quienes nos ven y nos escuchan. Bien, nosotros tenemos unos temitas internacionales, tenemos muchas cosas que contarle con el tema de Estados Unidos, las candidaturas a la presidencia, pero también tenemos el tema de Hamas y de Irak. Cuéntenos, Diperrey, ¿qué tenemos? Mira, vamos a poner, yo mandé ahí un video de las últimas horas del que era jefe de grupo de Hamas, que murió allá en Irán. Hay un video ahí hecho que hicimos, vamos a ponerlo, vamos a darle audio, vamos a poner donde precisamente aparece la foto de él, y después son dos videos, y después que hagamos porque se presentaron una serie de protestas precisamente en Irán. Irán ha habido dos problemas graves que ha demostrado la seguridad de Irán. Primero, la muerte del presidente iraní, murió en un helicóptero. Estas son las últimas imágenes. Pero vámonos con eso. Le puedo dar audio porque eso es un video que hicimos con IA. Imágenes de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, antes de su muerte. Se grabaron entre las 3 y las 5:30 de la tarde del 30 de julio, hora local de Teherán. Haniyeh había viajado a la capital de Irán para asistir a la proclamación del nuevo presidente, Masoud Pezeshkian. Junto a él se encuentran los principales líderes de Hezbollah y la Yihad Islámica, mostrando su apoyo al nuevo dirigente del régimen de los ayatolás. Horas después de esta escena, tenía lugar esta otra en Beirut, la capital del Líbano. Un ataque aéreo que Israel ha confirmado haber perpetrado. A targeted strike in Beirut on Fuad Shukr. Entre las víctimas está Fuad Shukr, el jefe militar de Hezbollah. Era la reacción del ejército israelí a la matanza de 12 menores 4 días antes en los altos del Golán sirios ocupados por Israel. En esta ocasión se había confirmado que habría represalias. La que no se esperaba era la acción que tuvo lugar pocas horas después, en la madrugada del 31 de julio en Teherán. Sobre las 2 de la mañana se perpetró un ataque aéreo sobre la residencia en la que estaba alojado Ismail Haniyeh, que murió junto a uno de sus guardaespaldas. A diferencia del ataque de Beirut, Israel no ha reivindicado en las primeras horas este asesinato. Desde 2019, Haniyeh vivía en el exilio en Qatar, desde donde lideraba las relaciones internacionales del grupo islamista. Muchos de sus familiares permanecen en Gaza y al menos 10 de ellos fueron asesinados el pasado junio en un ataque israelí al campamento de Shati. No era la primera vez que personas cercanas al líder de Hamas eran objetivo de los drones de Israel. Uno de los principales objetivos del gobierno de Netanyahu desde el inicio de la guerra es acabar con Hamas a nivel político y militar. Este crimen confirma que si la Franja de Gaza no era un lugar seguro para sus líderes, tampoco lo son los países aliados. ما اومدیم محکوم کنیم اتفاقی که رژیم صهیونیستی انجام داده و بگیم که این نفس‌های آخری که داریم می‌کشیم. Bueno, ahí está. Muchas personas allá en Irán. En Irán la cosa está ardiendo, porque en Irán murió el presidente iraní y ahora matan a este alto dirigente de Hamas, precisamente muerto allá en Irán, y los iraníes le están exigiendo al presidente y al gobierno de Irán que allá no hay seguridad.
No sé qué usted opina en ese sentido, Lenín, porque eso ha estado encendido y las cosas van a seguir encendidas. Bueno, así mismo, hay como una situación de debilidad con la seguridad, pero a mí me interesa reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué implica esa muerte? Evidentemente hay una guerra y se dirá muy de manera superficial, bueno, hay una guerra, están tratando de eliminarlo, pero es que fue en un país diferente al de la guerra. Y yo recuerdo que una vez aquí hubo unos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ¿verdad? Mientras estuvieron aquí, esas personas eran intocables, porque tocarlas aquí en suelo dominicano era violentar la soberanía de República Dominicana, más allá de que en territorio colombiano el gobierno, como en efecto podía hacerlo, le enfrentara y les eliminara físicamente, como a la inversa, ¿no? Pues había una guerra. Pero cuando hay un territorio que no está en guerra, por ejemplo, Irán e Israel formalmente no están en guerra, aún de estarlo, pues usted no está viendo bombardeo constantemente. Entonces, ¿qué se infiere de ahí? Netanyahu, que está, el primer ministro israelí, que es el símil del presidente en los países presidenciales, como aquí, por ejemplo. Es que por eso es que allá sí dice primer ministro, pero tiene la fuerza ejecutiva del presidente de los países presidenciales como el nuestro. Está provocando que los gringos entren en la guerra más abiertamente que ya están, porque pues están quedando un poco solos. O él, no Israel, él se está quedando un poco solo. Porque una reacción de esos países, bueno, murió también un líder de Hezbollah. De Hezbollah, mataron uno de ahí, Hezbollah. O sea, evidentemente Hezbollah va a reaccionar. Va a reaccionar jamás. Pero ellos están en guerra. Irán no, formalmente. ¿Y qué sucede? Irán es parte de un bloque de países aliados con China y Rusia. Y Rusia está en guerra casi directa con Estados Unidos y Europa. Y China casi también. ¿Qué implica eso? Además de la guerra que está habiendo allá. La posibilidad de que, bueno, van subiendo la tensión, van participando más abiertamente, aportando más armas, y eso puede terminar en una tercera guerra mundial. Muchos analistas están planteando que ya hay una tercera guerra mundial, digamos, de manera fría, como la Guerra Fría, pero medio caliente. Y ese asesinato que provoque reacciones de esos países, sobre todo de Irán, y que entonces provoque la reacción de Irán, provoque reacción de Israel y de los países aliados a Israel, principalmente Estados Unidos, y que entonces provoque reacción de los países aliados, que ya he mencionado, Rusia y China, y otros también, pero principalmente esos dos. ¿En qué va a terminar? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado, porque el mundo no se está quedando. Hay situaciones por ahí que para nosotros es más peligroso todavía, porque para el mundo entero es peligroso. Ya se ha visto las consecuencias, sobre todo económicas, que es lo que está pasando en Venezuela. Y la gente está olvidando todo eso. Una cuestión que habíamos hablado también, que se trata poco, es lo de Kenia, que van como 50 muertos y muchísimos desaparecidos. Y Kenia es el país, que no era el tema, pero estoy hablando de todos los conflictos, ¿no?, que nos están afectando. Es el país que tiene una delegación, que los policías de Kenia están en Haití. Los militares de Kenia. Los militares de Kenia. ¿Qué significa eso? O sea, esa misma gente que está actuando en Haití. Entonces, con todo esto hay que tener muchísimo cuidado. Yo pienso que los líderes mundiales deben involucrarse más, y los que no tienen que tomar partida abiertamente, que tomen partida en la construcción de la posibilidad a través del diálogo, la posibilidad de salida política y diplomática a todos estos conflictos, y no acrecentarlos más. Mira, una de las cosas es que, y mirando esa parte de lo que está sucediendo ahí, también vemos, yo había dicho desde un principio que la guerra de Ucrania fue como un laboratorio de ensayo, y creo que cogieron a Rusia como para probar a ver qué armas, si Rusia verdaderamente tenía capacidad para derribar misiles. Y precisamente se han mandado misiles de Europa, de Estados Unidos, y se alimentó a Ucrania con eso. Ahora mismo Ucrania está rodeada, y lo que dijo Trump recientemente, no sé si ustedes recuerdan, que Trump dijo la semana pasada que Rusia es una máquina de guerra,
Recuérdense que Napoleón, con más de 600.000 soldados, intentó invadir a Rusia y los rusos lo derrotaron, pero también, si viniendo más hacia adelante, vemos que Hitler también intentó invadir a Rusia y los rusos acabaron con... La Gran Guerra Patria. Sí, acabaron con... Ahí fue la con Segunda Hitler. Guerra Mundial, la debilidad del ejército alemán es ahí en Rusia. Cuando intentan entrar a Rusia, que Rusia los enfrenta. Que Rusia pierde enfrenta. 27 millones de ciudadanos. Óyeme. Militares y civiles, más civiles incluso que militares, Sí. para poder parar los alemanes. Exacto, y en esa misma línea, ¿qué hizo Putin o qué hicieron los rusos ahora? Utilizaron la misma estrategia que ellos usan. Vamos a ver qué armas tienen los demás y con qué ellos se mueven. Después que vieron las armas que tenían y vieron que Rusia sí podía enfrentar y derribar misiles, que Rusia también tenía drones, entonces ahí ya Rusia, ¿qué hicieron? Empezaron a cortarle las alas a Ucrania y cortaron las vías de acceso a Ucrania. Es decir, las vías ferroviarias, que era por donde le llegaban las armas a Ucrania, lo que hicieron fue que la bombardearon y ahora mismo Ucrania no tiene prácticamente vías de cómo le lleguen las armas allá, y Ucrania está prácticamente rodeado, y de ahí es que Zelensky está diciendo ahora que quiere ir a la paz, está llamando a la paz y que está dispuesto a reunirse con Putin, cuando días atrás decía que no, que él podía reunirse, pero no con Putin. Se hizo una reunión y en la que no sé, por la paz ahí, y no se invitó a Rusia. Entonces yo entiendo que... Un absurdo. Muy absurdo, tú no puedes llamar a la paz si no están las dos partes. Y el mundo tiene que entender, la gente tiene que pensar, si usted está en conflicto con el mayor enemigo que usted tenga, por bueno o malo, y usted va a hablar de paz, es con ese enemigo que tiene que sentarse. Bueno o malo, aquí no es cuestión de juzgar. ¿Con quién usted va a negociar la paz si no es con esa persona? ¿Cómo se reúne para hablar de paz de ese caso? Porque esa persona tiene que tomar parte en esa decisión. Yo entiendo que Rusia fue subestimado. Claro. Es lo que yo veo. Yo veo que Rusia hay un asesor de seguridad, perdón, Dipré, ya falleció, de Estados Unidos, que en los 90 escribió un libro, el gran tablero mundial, y él dice, era los 90, Rusia era en Europa y Occidente era ¿cómo le dicen? La mona, ¿verdad? La monita con Yeltsin. Pero este hombre que conocía la historia de Rusia, como dice usted, Dipré, decía, Rusia tiene historia imperial, China también. A China le decían cuando el Imperio Romano, el Celeste Imperio, Rusia también, los ciudadanos rusos quieren eso, les gusta eso. Y usted puede querer más o menos a Putin. Putin representa unas ideas completamente a las que yo creo. Yo también. Incluso lo que significa... Diferente, totalmente diferente. Pero la gente se ha enamorado de Putin porque ha puesto a Rusia en el mapa, de nuevo. En la toma de decisiones del mundo está Rusia. Y el pueblo ruso apoya eso. Eso es una realidad. Olvídese de que usted opine o no opine. Eso es una realidad. Es como en Estados Unidos, ¿quién puede ganar? Donald Trump tiene muchas posibilidades de ganar. A mí no me gusta, no me gusta Harris, ¿cómo se llama? Kamala Harris tampoco. Kamala Harris. Pero Trump puede ganar, hay que ser objetivo en la vida, y eso sucede en Rusia. Mire, el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo hoy a través de los medios, el vocero de Estados Unidos, que está listo para trasladar recursos a las regiones si es necesario. ¿Qué significa eso, trasladar recursos? Porque según lo que se ha escuchado, que el líder de Supremo de Hamas va a tomar va a tomar la venganza en sus manos, y pues el secretario de Seguridad, vocero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues dio sus declaraciones en el día de hoy y dijo que está listo para emitir todos los recursos que sean necesarios a favor de Israel. Pero eso no es por Hamas ni por Hezbollah, no, que Israel los puede enfrentar, es por Irán. Es por Irán. Irán y los aliados. Y el mismo Hezbollah también Hezbollah tiene cierto... ¿Pero qué significa esto de trasladar todos los recursos? Cuando Estados Unidos para que Irán sepa que una reacción, lo que estamos hablando, Irán sepa que una reacción de ellos va a contar con una reacción de Estados Unidos. Cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Que puede el conflicto va increciendo, porque eso arrastra. Si Irán le está pasando armas drones a Rusia, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Lo va a dejar solo en una guerra ahí? ¿Qué va a hacer China, que está pasando armas a Rusia? ¿Qué va a hacer Corea, que le está pasando armas a Rusia?
hay unos aliados tácticos que no son ni siquiera de mismas ideologías, pero ellos entienden que están enfrentados a un mismo bloque. Como decimos nosotros en buen dominicanos, que se han apandillado. Exactamente, se están apandillando. Entonces, es ahí que Estados Unidos está diciendo, no, espérate, no reacciones, que nosotros no vamos a dejar a Israel solo. Pero ¿qué implica que no lo dejemos solo? Que vamos a participar más activamente. ¿Y qué implica eso? Que si vienen otros aliados tuyos, vamos a tener el enfrentamiento mayor. Y bueno, Donald Trump dice, porque Donald Trump tiene cercanía con Putin, a propósito. Mucha cercanía. Y de hecho se le acusa de haberse interferido. Pero mientras Donald Trump fue presidente, no hubo una sola guerra. No, eso es verdad. Trump ha sido presidente. Ahora bien, hay que reconocer la diferencia con Trump con los chinos no era de tira a tiro. No, fue comercial. Sí, comercial. Totalmente. Fíjate que yo he dicho, en medio de todo este lío, hemos escuchado mencionando a Rusia por un lado, que apoya, Estados Unidos. Los chinos son los que menos les conviene que la guerra en el hemisferio. ¿Por qué? Porque los chinos tienen inversiones en Irán y tienen inversiones en Israel. Claro. El puerto de Haifa, señor, el puerto de Haifa, que le costó a los chinos más de $3,000 millones. Ellos tienen una inversión de más de 3, solamente en el puerto de Haifa, tienen una inversión de más de $3,000 millones en Israel. Pero los chinos tienen conflicto con India, que a cada rato hay tiroteos ahí en las fronteras. Y tienen inversiones en la India. Son los dos. Sí, no, son primero son nuestros BRICS. negocios, ¿verdad? Lo que implica que los conflictos armados, bueno, le deja mucho dinero a la industria armamentista, pero a más nadie. Ellos siguen creciendo. Una de las cosas que tiene eso encendido es esa industria. Esa industria, claro que sí. Y ahí se menciona que hay una mano negra, que es el jefe de armamentista que está que Ucrania le debe ya hasta los sentimientos. Claro, que aprueban, la última que aprobó el Congreso de Estados Unidos, dicen los analistas que de 100.000 millones llegaban 10.000 millones, por nosotros se quedaban pagando a lo que le debían, a esa industria armamentista que ya le debe Ucrania. Dice, pues la gente lo ve, no, eso le pagaron ya yo te mandé esas armas, ahora págame, para mandarte más, yo tienes que pagarme primero de todo lo que me debes. Y por eso el Congreso se apura en aprobar, no es por Zelensky. Señores, Zelensky prohibió ha violado. Ha prohibido todo, Zelensky existe solo en Ucrania. Aquí el mundo habla de dictadura y Zelensky es demócrata. En Ucrania no hay un partido opositor, nada, todo suspendido. No es ni siquiera que no pueden opinar, no. Suspendidos, todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa guerra le justifica la ganancia a la industria armamentista. ¿Qué dice Trump? Que sus negocios son de otro tipo. Si yo no gano, se evita una tercera guerra mundial. En el mundo las dictaduras son a según, ¿le parece? Miren, un aspecto importante en el ámbito internacional es que Kamala Harris se convierte en la candidata demócrata a